Raúl Pellegrini, muchas gracias por la invitación, aceptar la invitación al programa, por su visita. No, muchas gracias a vos, Pedro. Bueno, decía en mi editorial, usted lo estaba escuchando, que a veces jugamos un poco a tentarlo al apocalipsis, ¿no? A ver, es una exageración mía, pero de alguna manera da cuenta de las situaciones que hemos vivido y estamos viviendo una situación, me parece que es mucho más compleja de lo que a veces uno cree. Yo creo que hemos perdido sensibilidad por el dolor y la pobreza. Bueno, sí, es como que estamos bailando en la cornisa, ¿no? Es peligrosísimo. Yo creo que hemos ido naturalizando muchas cosas en el país. Yo creo que la degradación que tenemos, no solamente en lo institucional, en lo moral, lo social, en lo político, ha sido ir acostumbrándose a determinadas cosas. Si vos haces memoria, determinados hechos que ocurren hoy en la Argentina, hace 50 años hubiese sido un escándalo. Total. Un escándalo total. Y bueno, hoy es como aceptado, ¿no? Esa formulación, ese pensamiento, ¿no es cierto?, líquido, que se plantea que es cierto, nos acomodamos un poco al frasco, ¿no? La falta de valores, sí, la falta de principios. Creo que mucho de eso, por eso es mucho más grave el problema, que la cuestión solamente material. Es más grave, más compleja. Yo creo que nosotros vivimos una situación de catástrofe. Yo creo que estamos en una catástrofe social y una catástrofe institucional, agravada en Tucumán. La social, digo catástrofe porque uno ve los indicadores, es tremendo. Y a veces la frialdad de los indicadores... De cada 10 argentinos, 5 son pobres. 5 son pobres. De cada 10 chicos hasta 18 años, de cada 10, 6 son pobres. El 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años está fuera del sistema educativo. Estos son los datos de la catástrofe. Lo que pasa que... Con tendencia a esperar. Bueno, cuando uno le pregunta cómo cree que le va a ir a la gente, creció la cantidad de gente que cree que le va a ir peor más adelante. Pero uno sale a la calle, claro, dice, yo no veo la catástrofe, claro, están los indicadores. No, es silenciosa. Es silenciosa. Lo que pasa que también esa catástrofe que está ocurriendo social, que es la que más me preocupa, la que más daño hace, está como anestesiada la sociedad. Y la anestesia son los planes. Los otros días, increíble, porque esto es un gobierno peronista, y escuchaba un discurso de Perón, y Perón decía, es imposible que un país funcione donde hay más gente que consume que la que produce. Bueno, que eso estuvo anticipando en los tiempos. A ver, Perón decía, por lo menos hay que producir lo que uno consume también. Claro, pero fíjese la definición, no puede haber más gente que consuma que la que produzca, es un país inviable. Bueno, estamos en un país que es inviable en estas condiciones, en estas características. Y además cuando se plantean las cifras de pobreza, Pedro, ¿sabes por qué una catástrofe es peor? Porque de alguna manera los planes distorsionan los números. La pobreza es mayor, la situación es más afligente. Si nosotros vemos lo que ha pasado en el 2001 y vemos lo que pasa hoy, bueno, si no hubiese sido por los planes, esto hubiera estallado como el 2001. Esto es lo que está pasando. Y de alguna manera también yo creo que la pandemia nos ha dejado con mucho temor, mucho miedo. Creo que el miedo es paralizante. Como decía Charly García, el miedo siempre fue tonto, ¿no es cierto? Y hay que enfrentarlo. Creo que ha dejado de alguna manera ciertas cuestiones que no plantean, digamos, sublevarse dentro de los marcos institucionales, el derecho a peticionar, etcétera, etcétera, yo no veo los movimientos sociales reclamando una solución a la crisis. Movilizan con el argumento de la crisis, pero bueno, se van con más planes. O sea, la sociedad no encuentra portavoz, digamos, del reclamo. Acabamos de poner sobre la mesa un tema que me parece preocupante. Que Milei tenga semejante apoyo electoral significa que hay mucha gente indignada y eso se materializó en este apoyo. Ahora, cualquiera se puede tentar a utilizar esa indignación en contra de las instituciones. Bueno, la Alemania de Hitler obviamente está planteada en función del descontento que había en Alemania. En toda sociedad, cuando hubo tragedias, porque hubo Por eso hay que tener descontento. cuidado. Sobre todo hay que tener cuidado con los discursos, estos discursos místicos. Sí. O extremos. Claro, extremos, donde se plantea como si fuese
que hay un mercado que es sagrado y que va a solucionar todos los problemas, Sí. y que es tan sencillo. Bueno, Milei es un populista de derecha y es un autoritario, y obviamente está fuera del sistema, que es el otro problema, porque Milei es producto de la crisis institucional también, no solamente de la crisis social, sino de la crisis institucional que vive la Argentina. Porque si uno analiza Tucumán, no nos vayamos tan lejos de lo que pasa afuera. El Poder Judicial en Tucumán, parte del poder está cooptado. No digo todo porque hay jueces honorables y hay jueces de la República. Esto hay que decirlo también. Si va a una comuna rural, la comuna está casi intervenida, no tiene presupuesto, la maneja todo el Ministerio del Interior de la provincia. Las municipalidades están casi intervenidas, vos sabés, con el pacto social, el que paga los sueldos en las municipalidades, salvo la de Tucumán y otras dos más, es la provincia. Hay muy poca experiencia de autonomía en la provincia. Los organismos intervenidos en la provincia, la Caja Popular, acá se ha planteado el Instituto de la Vivienda. El Instituto de la Vivienda ha perdido miles de viviendas, en un plan de vivienda, porque no ha tenido las carpetas, no ha tenido los planes para traer. Hemos perdido plata que ha ido a otro lado, hemos perdido casa, hemos perdido techo que la gente necesita en Tucumán. Todo esto es lo que está pasando. Entonces la gente ve que un gobernador invita a un intendente a un acto protocolar, a un acto serio, en honor a la República, a la patria, a festejar el 25 de mayo, y tiene una actitud de educación, de falta de educación absoluta. Porque el que gobierna, el gobernador, el presidente, históricamente, ¿quién fue? Fue una referencia. Bueno, miraba la autoridad y decía, bueno, no, yo quiero ser como eso, porque realmente, bueno, la conducta, la moral, persona intachable, educación. Bueno, no, acá se utiliza un evento tan importante, un acontecimiento tan importante para tratar un poco de folclore político, digamos, de hacer una chanza al intendente municipal, una locura. Y además, Pedro, ¿en qué ámbito? Es un ámbito sagrado, un ámbito religioso, un ámbito que es la catedral. Uno podrá ser o no católico, pero es un ámbito sagrado para mucha gente. Yo no te voy a invitar, Pedro, a un ámbito sagrado a faltarte el respeto, porque le estoy faltando el respeto a todos, los que son católicos y los que no son católicos. Raúl Pellegrini... Es realmente grave. Sí, y el gobernador... está deteriorada la convivencia social. Pero aparte el gobernador se mufa de la oposición y no ve lo que está pasando. No ve lo que está pasando. Pedro, esto que estamos hablando de la pobreza, acá en Tucumán, la provincia de Tucumán era el eje del norte argentino. Era. Hoy, un dato. Para ser eje del norte argentino vos tenés que ser bueno en todo. Sí. Tenés que ser mejor que los otros. Un dato. Esta es la provincia que tiene más pobres dentro de la región. Pero además, el otro dato más espeluznante, que lo dio la Fundación León. De todos los pobres del NOA, el 45% vive en el Gran San Miguel de Tucumán. Totalmente. Esta no es la imagen del Tucumán que yo vi cuando vine a la provincia. No es el Tucumán de Bernabé Arao. No es el Tucumán de Monteagudo. No es el Tucumán de Previch. No, por supuesto, de Juan Veterán, de todo. De mucha gente que ha construido esta provincia con sacrificio. Bernabé Arao ha hecho instalaciones de agua potable para la ciudad de su propio peculio. Con su bolsillo. De su bolsillo. Cuando se trasladó el San Miguel Tucumán de Ibatín hasta su actual emplazamiento, había que traer el agua desde Lules. Y se hicieron las obras y fue Juan Veterán el que puso su dinero. Bernabé Arao. Que puso No, y Juan Veterán también fue un benefactor, fue una persona que realmente ha dado por la sociedad. Entonces, esta cuestión, esta falta de referencias, por eso cuando me dicen no hay referencias, sí las hay. Si no la encontrás en el presente, andate un poco atrás, fíjate Belgrano, San Martín. Hay tanta gente que ha hecho muchas cosas. Lillo, bueno, en todo sentido. Nosotros tuvimos dos personas señeras, ¿no? En esto, tuvimos muchas, pero ayer recordaba en una charla sobre el tema minera alumbrera, pensar que eso lo descubre Peirano. Tucumano. Por eso Tucumán participa de una minera, o sea, de una explotación minera que está en otra provincia. Bien. ¿Vos sabés y después tuvimos Miguel Lillo,
que Miguel Lillo pudo hacer una síntesis de las distintas variedades que hay en Tucumán, que eso tiene Un científico, pero de de primer renombre internacional. pero que Bueno, además te le ha quiero dado decir algo, basamento a la para ciencia. que veas y la una investigación. cuestión. Mira, creo no equivocarme en lo que te voy a decir. No hay un ámbito de la Universidad de Tucumán que se llame Peirano. A ver, No. estas son las cosas que de alguna manera nos ponen en una vidriera, y la sociedad, y esto me hago cargo porque soy parte, digamos, de la dirigencia tucumana, y veo que no somos modelo, todo lo contrario. O sea, somos tal vez lo que no debería ser. Ahí aparece un Milei. Por supuesto que Milei es culpa nuestra. Es culpa nuestra, no es de la sociedad, no es de la persona que está enojada y sale a apoyarlo. Bueno, ha encontrado un camino para protestar y rebelarse ante tanta injusticia y ante tanta situación que realmente es un cambalache. Esto es lo que estamos viviendo. Sí, bueno. Ahora, tiene que empezar por cada uno. Sí. Y tiene que empezar también desde los quienes cumplen la función de gobernante, demostrar que hay actos ejemplares. Como decía Ilia, la austeridad republicana, en todo sentido. Pasa en todas las áreas, ¿no? A ver, ya no tenemos una Mercedes Sosa, ya no hay un César Pelli, o sea, no tenemos los reemplazantes. Esto de las injusticias, no hemos reconocido, no reconocemos como se tiene que reconocer a Lola Mora. Por supuesto. Entonces a mí me preocupa eso, No hay vivir una- en una sociedad que no se castiga, pero tampoco se premia. Entonces, ¿cuál es el sistema que funciona? Porque de alguna manera la función esto, y fíjese que yo estoy de acuerdo con lo que el presidente está haciendo, que vuelva a tener figuras, porque esto de poner el nombre a las calles es para saber que hay personas que han hecho cosas, que han construido esto que nosotros disfrutamos todos los días. Algo han hecho, algo han contribuido de las letras, de la justicia, desde la política, desde la salud, desde la educación, desde lo que fuera. Para eso son los nombres de las calles, para recordarlo, y uno pregunta, dice, yo vivo en tal calle, ¿quién es este tipo? Fulano de tal. Y ha hecho una tarea que es beneficiosa para la provincia. Bueno, si seguimos así no vamos a tener nombre para poner en las calles. Tucumán está mal. Porque además del eje del norte, en cuanto a que para ser un eje, una referencia, tenemos que ser mejores. Mejor en lo económico, en lo comercial, en lo cultural, pero Pellegrini- también tener hombres y mujeres que también sean referencias para otro lugar. Sí, Bueno, y los tenemos. Lo que pasa que están, digamos, es una época que lamentablemente el poder ha escondido a mucha gente que, yo conozco gente que está a cargo, por ejemplo, del CERELA, del PROIMI, que son científicos brillantes, Bueno, a ver, en la misma universidad. En el CERELA se investigó el doctor Oliver y la doctora Y Aida sigue- Pérez Ruiz, la leche y bio siguen- fue y declarado... Y siguen investigando cosas sí. muy buenas. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuestión de esto? Yo creo que nosotros tenemos que ir y buscar, en definitiva, a aquellas inteligencias. La universidad es una consultora. Bueno, yo te voy a decir, lamentablemente, porque también ocurre, ha asumido el nuevo ministro de Obras Públicas de la provincia. Ha debutado con un paquete de leyes, de proyectos de leyes. ¿Cuáles eran las leyes? No cumplir con la ley de obras públicas. Digo, otra vez. No es así. Tendría que haber venido como ministro de Obras Públicas y decir, no, señores, vamos a cumplir la ley. Hagamos licitación pública. Seamos transparentes. No, vos no te imaginas la cantidad de leyes para hacer de cuestiones, inclusive hasta tal punto que habla no cumplir con los requisitos para hacer contratación directa, requisitos de licitación, directamente hacer contratación directa, para convenios firmados y afirmar. Claro, la gente ve y dice, esto no es serio. Y esta imagen que da el Estado es mala. Raúl Pellegrini... Más que el Estado, la administración de la- gobierno. A veces confundimos, el Estado es mucho más, es Bien. la administración de gobierno. La última pregunta, ¿qué responsabilidad tiene la oposición en no plantear las grandes discusiones de los problemas de Tucumán? No solamente las grandes discusiones, sino además tener una actitud ejemplificadora. También ser un modelo. A ver, nosotros acá en Tucumán... Porque la Unión Cívica Radical, después de 4 años de intervenida, que no haya hecho una interna, digo, no dejó una buena imagen.
Ahí hubo un error. Yo creo que de todas maneras Roberto Sánchez es una persona honesta, capaz y demás, pero esos errores no se pueden cometer. No tengo nada que decir con Roberto Sánchez, digo todo el proceso, lo hago más grande. Sí, absolutamente. Pero lo que yo veo que ustedes, la oposición, me parece que no tienen que quedarse solo en a ver qué hace mal el gobierno. Lo que pasa que también nosotros tenemos que entender, y es como dice Germán, hay que administrar los egos, pero hay que entender algo que es importante. Los votos que nosotros hemos sacado en el año pasado, hay que fidelizarlos. No son nuestros, no son seguros. Ahora, fidelizarlo, ¿qué significa? Mostrar que somos serios, que somos capaces de gobernar. No hay nada más volátil que el dólar. Que somos distintos. Y los apoyos electorales. Pero, por supuesto, que somos distintos, que somos una alternativa y que podemos hacerlo. Claro. Esto es lo que tenemos que mostrar. A veces uno muestra qué es lo que quiere hacer diciendo esto yo no quiero hacerlo. Por supuesto hay que decirlo, pero hay que decir otras cosas. Por ejemplo, yo he presentado un proyecto de tal manera que se termine con todos los organismos intervenidos en la provincia, y toda la vivienda, la caja popular y demás. Pero también le estoy pidiendo que hagan un informe de cómo va el proceso de intervención, que ya prácticamente un decreto es más que una ley, porque de hecho, digamos, un decreto ha suspendido la aplicación de una ley o la ha derogado en los hechos, porque en definitiva el decreto es el que está mandando, que es la intervención. Entonces, estas cosas también hay que decirlas, pero también hay que formular la propuesta. Yo creo fervientemente que hay que empezar a hablar de una provincia donde se le dé mayor importancia a la energía, al tema del biocombustible como alternativa. Nosotros tenemos ideas propuestas del Instituto Nacional de Azúcar y Alcohol, como lo tiene la yerba mate, como lo tiene la actividad viticultura. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que decir y que ir planteando, pero no es suficiente decirlo, tenemos que acompañar con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Si nosotros no nos respetamos dentro de Juntos por el Cambio, no podemos criticar la falta de respeto y la falta de educación que tiene, por ejemplo, el gobernador de la provincia con hechos como ha ocurrido. Entonces, estas cosas son más importantes los hechos que las palabras, ¿no es cierto? Sí. Y ahí me parece que es importante. De todas maneras, Juntos por el Cambio está en un proceso, yo creo que acomodando sus problemas, tratando de superar sus errores y toda cuestión, está en un proceso que puede llegar a un triunfo de Tucumán, que no va a ser fácil, va a ser muy difícil, muy difícil, porque la misma pobreza compite contra el cambio. Porque aquí hay sectores de la política que utilizan la pobreza para sostenerse en el poder. Y va a ser difícil. Inclusive las personas pobres, obviamente, que desconfían de todo, se va a aprender de esta situación que lamentablemente va a ocurrir. Y va a ser, después de que ganemos, va a ser más difícil, porque hay que desarticular el unicato. Y ahí te quiero ver. Raúl Pellegrini, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.